Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Mamá Sin Filtro. El día de hoy traigo un súper tema con un especialista en la materia y él es el doctor Roberto Hola, ¿qué tal? Montoya. Muchas Muchas gracias. gracias a ti por el espacio. No, al contrario, estamos bien contentas de poder abordar este tema que le he titulado o le ha titulado el doctor por no hablar del tema. Así que ámonos, mamás. Hay que eh, prestar oídos, hay que abrir nuestro corazón, porque nuestros hijos o en ocasiones el adulto también está pasando por ese tipo de situaciones. Entonces, pues vamos a abrirnos de par a par y abordar esta situación. Doctor, ¿qué tal? Ya listo, aquí ¿Listo? para resolverle sus dudas y lo que quieran saber de este tema. Sí, bueno, miren, les voy a ser bien honesta, como le comenté al doctor Roberto, yo venía escuchando un testimonio de Forrest Frank, de un cantante cristiano, en el carro, y como le encanta a mis hijos, pues yo me quedé, pues que escuchan su testimonio, ¿verdad? De todo lo que Dios ha hecho, ¿verdad? Y pues de repente, no estoy en contra, ¿verdad? De cuando las personas abren su corazón, yo lo he abierto completamente también, pero este cantante dijo, fui adicto a la pornografía. Y ahí mi hijo de 11 años me dice, mamá, ¿qué es la pornografía? ¿No? Y pues yo venía manejando, o sea, le puse pausa para que ella no siguiera el contenido, Excelente. ¿verdad? Porque a lo mejor no iba a estar apropiado para que él lo escuchara, sin tener una previa base, ¿no? Entonces, o un conocimiento. Entonces ya le expliqué esto que el otro, pero por mí y por muchas otras mamás que también me han comentado, hey, habla de sexualidad, cómo lo abordamos con nuestros hijos, o caché a mi hijo en pornografía, o esto y que el otro. Entonces, por eso traigo a este invitado de lujo para que nos oriente, nos enseñe, nos exhorte también, ¿verdad? Nos ponga nuestras cachetaditas si es necesario para despertar con amor, ¿verdad? Por eso lo traemos, para darte herramientas, mami. Entonces, doctor, pues, ¿cómo la ve? Sí, pues es algo que pasa constantemente y de alguna manera es como positivo el que tu niño de 11 años no conozca esta palabra o este concepto porque pues en las revisiones científicas que hemos visto, el 85% de las personas menores de 11 años ya vieron pornografía. Wow. Entonces estamos viendo a niños y niñas que creen en Santa Claus o en los Reyes Magos, Sí. pero que ya están viendo pornografía, ¿no? Ay, Dios. Entonces, por eso le pusimos el título así, por no hablar del tema, ¿no? Porque el hablar de sexualidad con nuestros hijos a veces puede tornarse un poquito incómodo, o por miedo, el tabú también, y Sí, lo los que nosotros, prejuicios. ajá, y lo que nosotros experimentamos en nuestra juventud, de que no se nos habló de estos temas, entonces eso, la curiosidad y todo eso pudiera hasta de cierta manera poder orillar a los muchachitos a que busquen, ¿no? Pero Sí. también hay que tomar en cuenta que la pornografía pues es una industria que genera mucho dinero. Mm, Entonces, ahorita ya no es que los muchachitos estén buscando pornografía, sino que también nos ha tocado ver mamás y papás que nos comparten capturas de pantalla de YouTube Kids con en anuncios serio. que te redireccionan a sitios pornográficos. Entonces, Wow. pues sí, podemos decir que el filtro del control parental ayuda un poquito y que te puede proteger, pero realmente lo que más es importante es que el filtro esté en el corazón y en el cerebro de nuestros niños y no tanto en el teléfono, ¿no? Wow, Entonces, acaba de tirar una súper fuerte, ¿sabe por qué, doctor? Porque si no has mirado el episodio sobre cuidando a nuestros hijos en esta era digital con el mm, doctor y pastor Bernabé Rodríguez, te recomiendo que lo veas. Ahí tocamos algo de YouTube Kids, ¿no? Entonces yo mencionaba, ahorita lo que usted está mencionando, que aunque sea YouTube Kids, si me explico, aunque tengamos esos control parentales y todo y pongamos esas restricciones, de repente salen caricaturas que van en contra de nuestros valores o nuestros principios. Ahora, lo que usted me está diciendo me asusta más, ¿no? Es ahí que te invito a que veas ese episodio con el doctor Bernabé Rodríguez porque te va a ayudar muchísimo como padre, como madre. Y ahora enfocarnos en cuestión de la pornografía, híjole,
qué triste y el índice tan alto que hay del 85% Ujú, de niños menores de 11 años, lo ujú. mencionó, que han sufrido de esto. Yo le comentaba al doctor Roberto que yo he sufrido pornografía muchos años, este, hasta que vine a Cristo. Y la verdad fue algo maravilloso que el Señor me hizo libre, que lo vamos a ir platicando, ¿verdad? Pero bueno, entremos de lleno. ¿Qué es la pornografía? A ver. Bueno, como tal, tenemos que, así en términos así simples, porque hay como que mucho estudio en torno a toda la conceptualización, ¿no? Sí. Porque desde que no nos gusta el nombre de pornografía y que a veces le llamamos material sexual explícito y todo eso, como que lo Ujú. queremos disfrazar ahí. Sí. Y en la parte del área de psicología, en la parte de la ciencia, donde se hacen todas estas investigaciones, pues se llegó como a un consenso para poder definir, ¿no? Ok. Entonces, pornografía es como tal toda imagen o video de un cuerpo desnudo que está representando un acto sexual como tal, Ok. ¿no? Y que su finalidad es producir excitación en la persona que lo está viendo, ¿no? Y para Mm, poder definir quién ve pornografía o quién es un usuario de pornografía, no es nada más que lo hayas visto, sino también quién lo crea, quién lo comparte o quién lo almacena, ¿no? O sea, ujú. te recibes una foto y en vez de borrarla, ahí la Mm, dejas, pues ya también te conviertes en usuario de pornografía. wow. Entonces es fotos, videos y pues también las cosas animadas, ¿no? Y ahí entra una parte ahí como un área gris entre la pornografía y el erotismo, Ok. pero pues más que nada es eso, ¿no? Que la parte del erotismo hace como alusión a la parte estética del cuerpo Del humano, cuerpo ¿no? Que humano. así lo mencionan, pero al final del día, si su propósito es el producir excitación de la persona que lo está viendo, pues eso ya se convierte en pornografía. Sí. ¿Y qué causa o qué provoca que una persona consuma pornografía? En este caso, por ejemplo, un joven o un niño. O sea, Bueno, desde 1988 se hizo un estudio de si la pornografía es buena para la salud o si tiene beneficios o si no tiene beneficios, ¿no? ujú, Y en esa época, un psicólogo que se apellida Cooper escribió lo que se llama la máquina del triple A, ok. ¿no? Que la máquina del triple A se refiere a tres conceptos: asequible, accesible y anónima, ¿no? Que básicamente, para explicárselos, es que nadie sabe que tú ves pornografía, que hay muchos sitios web a los que puedes recurrir y que es de bajo costo, ¿no? O es gratuita ahorita que está en internet. Ujú. Antes, por ejemplo, tenías que salir de tu casa, tenías que ser mayor de edad, tener una identificación oficial, eh, Rentar las películas. rentar las películas, dar tu cara, que la gente Qué viera. vergüenza era, ¿eh? Sí. A mí me tocó eso, todo lo que ustedes están diciendo, a mí me tocó hacerlo. Ok. Pena. Bueno, a mí lo que me tocó más fue como de la era del internet Ok. y la era de las revistas también. Sí, de las Entonces, revistas. de hecho, con las personas que me ha tocado trabajar, me han compartido que incluso ellos siendo menores de edad tenían acceso a comprar revistas y se las vendían hasta más caras, ¿no? Eh, Mira. Entonces, es esa parte en la que ahorita pues realmente nadie sabe que lo ves, que está al alcance de todos Ujú, y que también es que pues la puedes adquirir fácilmente, mm, ¿no? De bajo costo. Muchos sitios web con millones de videos. ujú. Y recientemente, en los últimos 5 o 10 años, se agregaron otras dos letras A, que es Sí. la de agresividad, que realmente vemos que este tipo de contenidos pues, son agresivos, ¿no? Mm, Muchas veces solemos decir que son películas para adulto o contenido para adulto, o que son actrices o actores de pornografía, ujú. ¿no? Que así lo manejan últimamente. Y realmente yo les digo, es que no son actores, o sea, si tú ves una película de Marvel, ahorita que andan mucho de Sí, moda, las explosiones son falsas, la sangre es sí. falsa, pero en un video de estos sitios web, pues la penetración es real, la eyaculación, los golpes, las cachetadas, todo eso es real, no es actuado, ¿no? Entonces, incluso yo hasta pudiera decir que el placer que ellos están diciendo que sienten realmente es actuado, ¿no? Mm, Entonces, esa sería otra de las cosas, ¿no? Pero también nos vamos a ir a otra parte que en el 2019 se hizo un análisis en el cual se intentó investigar el por qué la gente se mantenía viendo pornografía, ujú. ¿no? Se evaluaron varias variables, ¿no? Que le llamaron las motivaciones del consumo. Okey. Y en las motivaciones del consumo se encontraron varias cosas: la autoexploración, la curiosidad, Mm, y manejaban otros conceptos como el uso frecuente, que es qué tanta pornografía ves, y el uso problemático, que es ya propiamente un diagnóstico establecido, que por ahí lo vamos a abordar más adelantito, ¿no? Pero aquí más que nada las motivaciones era ver si estas motivaciones
podían ocasionarte un problema de adicción, un problema o un uso problemático de pornografía. Y sí nos decía, ¿no? Que, por ejemplo, la curiosidad sexual, la autoexploración, no se relacionan con un uso problemático. Sin embargo, no podemos como generalizar y decir que los muchachos ven pornografía por simple curiosidad. Hay otras variables que también son importantes, como la regulación emocional, Mm, ¿no? Por ejemplo, si estás muy ansioso, si estás aburrido, si estás triste, si estás enojado, y recurres a la pornografía para regular esas emociones, entonces eso ya se convertiría en algo problemático, ¿no? ok. Entonces esa sería una de las cosas. Y hay otra cosa aún más profunda que me gusta mucho mencionarla, lo vimos con una asociación que se llama GEBA, que es una asociación bautista de Argentina, Ok. Asociación Juvenil de Bautista de Argentina, y ellos tienen un programa para que puedas salir de la pornografía y todo eso, ¿no? Oh, Entonces, súper bien. tienen una imagen bien padre que me encanta, que hablan como de que al final el consumo de pornografía solamente es un síntoma de algo más profundo, ¿no? De que no es nada más, no es enfocarnos en que, mi hijo vio pornografía y está mal lo que está haciendo, sino por qué lo está haciendo, ¿no? Y aquí recae mucho en cuestiones de autoestima, ¿no? Porque a lo mejor lo quiere hacer para que en su grupito de amigos ya llevan videos y Ujú, están viendo a ver quién lleva el video más padre, ¿no? ujú. O algo Sí, así, para hacer clic en el para grupo. pertenecer, ¿no? Ujú, sentido de También está pertenencia. esta parte de que a lo mejor sufrieron de abuso sexual, también está esta parte de que a lo mejor viven de maltrato infantil. Mm. Entonces hay muchas cosas que hay que ver cómo está su relación con Dios, entre muchas otras cosas, que vale mucho la pena en el no quedarnos de que, pues es por la edad, ¿no? Porque Las hormonas. ahorita que andamos promocionando el taller y las pláticas y todo eso, pues sí, o sea, las tres respuestas que me dicen los papás es como, pues es normal, es normal por su edad, yo lo veo y no me pasa nada, yo estoy bien, pues que todo lo queremos satanizar, ¿no? Entonces esas son las tres respuestas que comúnmente Wow. me dan. Y la ¿Papás realidad, cristianos? sí, ¡Wow! sí, bueno, el tema realmente, yo trato de adaptarlo porque yo quiero que llegue a otras audiencias. Sabemos Claro, que no podemos hablar de religión en las escuelas sí, y entonces la intención es que no meterle aspectos religiosos, pero sí le meto principios bíblicos ahí ok. disfrazaditos. Pero cuando estamos en iglesias, de hecho, me gusta mucho mostrarles datos estadísticos porque a Ujú. veces, lo voy a decir como va, ¿no? Por A eso es ver, mamá sin filtros. Aquí a vámonos veces de directo. como creyentes o como hijos de Dios cristianos creemos que somos mejor que los que no se congregan, Mm. ¿no? Y no, o sea, la verdad es que Somos igual de la pecadores. estadística es igual tanto fuera de la Wow. iglesia como dentro de la iglesia, y eso ya está bien estudiado, ¿no? O sea, el GEBA tiene sus estadísticas, hay otra asociación, Ya Basta, que Sí. también voy a retomarla más adelantito, Ujú. pero tienen sus estadísticas y son igualitas a las estadísticas de las personas que no conocen de Dios, ¿no? Entonces, eh, por eso también es importante que tengamos como que esta como humildad, ¿no? De abrirnos a conocer otros temas que casi no se tocan. Sí. Me está dejando con el ojo cuadrado, la verdad, doctor. O sea, estoy así como que, Dios mío, ¿no? O sea, yo que fui una persona adicta a eso, sinceramente no quiero que mis hijos pasen por eso, ¿no? Y por eso cerramos tanto mi esposo y yo esa puerta, ¿no? Y no damos cabida a nada de eso. Eh, pero el normalizarlo como creyentes, para mí híjole, la verdad, me está sacudiendo, mamá. O sea, yo no sé si a ti no te está sacudiendo lo que el doctor está diciendo. O sea, el saber que aún dentro de las iglesias es la misma estadística que afuera, entonces no nos estamos rindiendo a Cristo bien, o sea, no estamos confesando nuestros pecados, no estamos pidiendo ayuda cuando es necesario. ¿Sí me explico? O sea, si estamos enfermos, tú vas al médico. Entonces, ¿por qué si estamos padeciendo algún tipo de situación, por qué no nos abrimos para pedir consejería, para pedir ayuda, para gritar? Híjole, pero Pues una cosa sería que por lo general piensan que no tiene nada de malo, porque pues a lo malo lo llaman bueno, ¿no? ajá, y es que realmente, por ejemplo, podemos ver que
se habla mucho como de fornicación, ¿no? Sí, Que es como el tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, ¿no? Que esa es la palabra. Entonces, las personas piensan que por no estar con una persona físicamente, no estás entonces pecando. no estás fornicando, ¿no? Pero bueno, ahí hay varios versículos bíblicos, ¿no? Donde Jesús nos hablaba de no ver con lujuria a la mujer, entre otras cosas, ¿no? Sí. Pero también viene esta parte de que cómo te sientes después de consumirla, ¿no? Viene esta vergüenza, esta Esa pena, culpa. y si Ujú. y si recordamos, o sea, al primer pecado que se realizó, Adán fue lo primero que sintió, vergüenza, miedo, y él se escondió, ¿no? Sí. Entonces, de ahí son varias cositas que uno puede ir analizando, como que dices, pues realmente no hay mucho como para podernos hacer a un lado y decir, ay, es que esto es Eso normal, no está bien. tenemos. Por si estuviera bien, pues ponlo en tu televisión en la sala. Invita a tus amigos y haz un party y Sí. ponlo. Digo, ¿no? O sea, si está bien. O sea, ponemos otras caricaturas o ponemos algún, no sé, un show de carros o de básquetbol o de arreglar casas o de cocina, de recetas. Lo ponemos a cualquier hora Sí. y quien esté, Ujú. ¿no? Pero esto, lo que estamos hablando, pues no, o sea, inclusive, o sea, ahorita me está cayendo el 20 algo que está diciendo, o sea, Adán y Eva se escondieron del pecado. La pornografía no lo haces a lo público, Ujú. lo haces a lo privado, a lo Sí. escondido, ¿no? Y por ejemplo, otra cosa por la cual pudiéramos decir que dentro de la iglesia como que se consume, es porque esta idea de pensar que realmente la parte sexual está relacionada solamente con los genitales, ¿no? O sea, la sexualidad, y yo siempre lo expongo así, la sexualidad, y esto de que se dice que el hombre siempre está listo y que es más físico, no, realmente en la creación de Dios y como seres humanos fuimos diseñados en esa parte del placer, igual nuestra piel, el olor, la vista, el cómo te trato, el cómo me tratas, el sentirte seguro, el sentirte Ujú. en paz, todo eso va involucrado en las relaciones sexuales. Sí. Entonces, no es nada más la parte genital, la parte de tener el coito, ¿no? Que es la Ujú. penetración del pene y la vagina. Sí, entonces, muchas veces todo ese tipo de cosas se van como desvirtuando, ¿no? Y nos van como orillando a tener ciertas creencias o ciertos pensamientos en torno a la sexualidad que son equivocadas, ¿no? Sí. Doctor, ¿y cuáles son los efectos de la pornografía para si a ti como papá tú estás pensando, ay, no pasa nada, es normal, son las hormonas? A ver, vamos a ver cuáles son los efectos. Bueno, en general podemos decir así, sin meterme tanto a lo científico, podemos ver que cualquier persona que tiene un problema de adicción, se le va a ver como que protege mucho, por ejemplo, en este caso, protege mucho su teléfono, ¿no? Y no es tanto como que sea adicto a la pornografía, probablemente tiene una adicción al mismo teléfono, ¿no? A los videojuegos, por Ujú, ejemplo, o ahorita que está muy de moda la adicción a las compras, por ejemplo, ¿no? Entonces, como que protegen mucho el dispositivo electrónico, ¿no? Tenemos las 3P, que es pantallas, persona y pornografía, ¿no? En torno a las pantallas, como que se muestra desafiante, siempre quiere como que utilizar el teléfono a escondidas, aunque tú le hayas puesto límites, pues rompe esos límites y quiere seguirlo utilizando. Esos serían algunos datos, ¿no? sí. O por ejemplo, si en la persona, pues que la persona se muestra desafiante, muy irritable, que por las noches no duerme, que por los días está como que así como que somnoliento. Eso sería otra, ¿no? Y respecto a la pornografía, pues por ejemplo que utilizan un lenguaje sexualizado, ¿no? O sea, Mm, vemos niñitos de 8 años ya hablando sí. o haciendo o utilizando a la mujer como parte de objeto sexual y todo eso, ¿no? O Ujú. sea, son como pequeños detallitos. Ahora, ¿cuáles son como los problemas a largo plazo? En este sentido, y ahora sí metiéndonos a la parte científica, en nuestro cerebro hay un área que se llama circuito de recompensas. Este circuito de recompensas nos permite regularnos Ujú. dependiendo de si la cosa que se está produciendo nos genera placer o disconfort. Y mediante esta parte de regulación actuamos en relación a eso, ¿no? Por ejemplo, si no te gusta el brócoli, no vas a comer brócoli, ¿verdad? Si Ujú. te gusta el plátano, pues vas a buscar la manera de consumir plátano, ¿no? Entonces, cada vez que hay algo que te genera placer, en este circuito de recompensa se produce una hormona que se llama dopamina, que es Ujú. lo que le llamamos la hormona del placer.
esta dopamina llega al área que se llama corteza prefrontal, que la corteza prefrontal, básicamente yo se los explico así, es la parte del cerebro que nos hace diferentes a los animales, ¿no? Ok. Los animales, al igual que nosotros, escuchan, ven, sienten ganas de hacer del baño, sienten hambre, sienten sed, igual que nosotros. Ujú, ¿Qué es lo que nos diferencia de los animales? El control de impulsos, ¿no? mm, Si el animal quiere hacer del baño, hace donde, sí olfatea y todo, pero no tiene pudor, no tiene sí. pena, hace donde sea. ¿No? Nosotros no, nosotros sí tenemos un pudor, tenemos un control de esfínteres para no poder, para no hacernos en donde sea, ¿no? Ujú, Entonces, es una de las cosas, ¿no? El poder razonar, el poder tomar un juicio, el saber qué está bien o qué está mal, eso está en la corteza prefrontal. ujú. De tal manera que cuando se produce, cuando tú estás consumiendo algo que te genera placer, se produce esta dopamina en la corteza prefrontal y entonces tu corteza prefrontal te va a orillar a buscar esta cosa que te está dando placer, ¿no? Mm, Y en psicología decimos que todo lo que te genera placer tiene un potencial de generarte una adicción. Entonces, así es. entonces por eso es que la corteza prefrontal nos regula a no buscar este tipo de cosas en estímulos exagerados, ¿no? Ujú, ¿Qué pasa con la pornografía? Bueno, la sexualidad genera cierta dopamina y otras hormonas, ¿no? Como oxitocina, que ujú. nos relaja, nos regula. Y en la pornografía, estos niveles de dopamina son así como que se potencializan. Incluso hay estudios de resonancias magnéticas que nos permite ver la actividad cerebral, que se ha comparado que la liberación de dopamina al consumir pornografía es muy, muy similar a la liberación de dopamina cuando consumes cocaína, cualquier Sí, otra droga, ¿no? sí. Entonces, ¿qué pasa Guau. cuando todo tu cerebro está como, no quiero utilizar esa palabra, pero creo que para que lo entiendan es fácil de comprender, está intoxicado de dopamina, Ujú, entonces ya los estímulos simples no te generan placer, ¿no? O sea, el platicar con una persona, el salir a caminar, el tomarte de la mano, pues ya eso claro. ya no te genera el placer y ya nada más estás buscando la parte sexual, ¿no? Estás pensando todo el tiempo en ver videos. ¿Por qué? Porque te da esta idea de que puedes tener al alcance la sexualidad en el momento en el que tú quieras, ¿no? Ujú, Me ha tocado trabajar con personas que dicen, pues mi esposa está a un ladito de mi cama, no quiso tener relaciones esa noche y pues yo me puse a ver pornografía. O ujú, sea, ya ni siquiera hay como ese filtro de respeto, de intimidad, ¿no? O sea, ujú. a un ladito de tu esposa mientras está dormida, a un ladito pues le está siendo infiel, ¿no? Sí. Entonces, ese tipo de detallitos son como que podemos irnos dando cuenta, ¿no? Y ahí ya se meten otros términos médicos, ¿no? Anorgasmia, que por ejemplo se refiere a que ya no hay placer en las relaciones sexuales, como por ejemplo la impotencia sexual, que es cuando ya no hay una erección, o la eyaculación precoz, que es cuando el orgasmo en el hombre se alcanza en menos de un minuto. Entonces son como más cositas así, ¿no? Entonces, en general te lo puedo decir que hay alteraciones en los pensamientos, ¿no? Mm, Dijimos que pues estás pensando todo el tiempo en ver pornografía, en que sí, ya ves a las personas como objeto sexual, ¿no? sí. Los Y pensamientos ahí los pederastas, los... pe- también se meten en esa parte. Y luego está alteraciones en la conducta, ¿no? Esta Ujú, parte donde ya no tienes filtro, donde ya te vuelves impulsivo. mm. Tenía personas que me decían, no, pues yo veía pornografía cuando me peleaba con mis papás. Y entonces de manera inconsciente buscaba Un maneras escape. para pelearme con mis papás y entonces tener una Oh, justificación interna para poder ver pornografía, pornografía. ¿no? O hay Wow. personas que dicen, pues en cualquier momento, no, estoy feliz, me lo merezco o no he visto pornografía por tanto tiempo, pues, ¿qué tanto es tantito? Veo poquito, ¿no? Sí, santo Dios, Entonces sí. son alteraciones en los pensamientos, alteraciones en la conducta y alteraciones en lo físico, Ujú, ¿no? Que sería pues esta parte del insomnio, esta parte de la irritabilidad, esta parte de la impotencia sexual y todo eso. Entonces te afecta globalmente, ¿no? Nosotros siempre decimos que somos sí. mente, cuerpo y espíritu, ¿no? Entonces, pues evidentemente también altera tu relación con Dios. ¿Por qué? Porque cuando uno sabe que anda mal, pues no busca de Dios, ¿no? Ujú, Busca como el que sacarle la vuelta por esta sí, sí, sí. vergüenza, esta pena, ¿no? Entonces, pues sí, nos afecta en todas las esferas de nuestra vida, en la parte Y sí, social, ¿eh? ¿no? O sea, ya no conversas con las personas, ya te aíslas, estás... Entonces, quizá un hijo que esté consumiendo pornografía se aísla, tiene esos arranques de irritabilidad, Ujú. este,
¿Qué otro punto sería? Tiene El el insomnio, lo de proteger insomnio, las pantallas, que sí. por eso quise como empezar en la parte como más práctica y Ujú, después meternos a esta parte como un tanto científica, ¿no? Porque sí. es un poquito densa, un poquito compleja, pero nos ayuda a entender como todos estos cambios Mm. en las personas, ¿no? O que se la pasa mucho tiempo en el baño. Me dicen, por ejemplo, ay, mi hijo ni sale, es buen niño, se la pasa en su cuarto todo el tiempo con su teléfono, pues ahí yo diría, pues entonces, Pues algo está viendo ajá, en ese teléfono o con alguien está sí, platicando. Hay que revisar, sí, sí. no, 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 porque Ahorita vamos a platicar sobre cómo prevenirlo y todo eso, sí, al final para que también no se queden con esto así sí, de ahí nada más como de que, ay, no, preocuparse y nada más luego. preocupadas y luego nosotros como mamás que, no, hombre, o sea, luego se nos llena nuestro corazón y nuestros pensamientos de que mi niño, mi niña, ¿no? Y le comentaba al doctor cuando recién hablamos por teléfono para esta invitación, para que estuviera aquí, tenemos catalogado malmente, o sea, que el caballero, que el hombre es el que consume más. No sé las estadísticas ni nada, pero las mujeres, yo creo que hoy en día, híjole, han subido mucho en cuestión de las estadísticas por lo mismo, ¿no? Que está el acceso tan libre para hacerlo. Así que no pensemos, ay, mi hija, no, nunca en la vida, jamás, Dios quiera, ¿verdad? Que el Señor la guarde, que tú seas una madre o un padre diligente, que esté al pendiente monitoreando todo, pero no descartemos. O sea, no nos queramos hacer de la vista gorda, que nada más los hombres son nuestros hijos y a ellos, a ver, ¿qué andas viendo? ¿Qué es esto? También Sí, las chicas. de hecho, o sea, pues en estadística el 55% de hombres y el 45% de mujeres está muy similar, que ya vieron pornografía por primera vez. Sin embargo, en relación a al uso problemático de pornografía, sí hay como que una diferencia abismal, ¿no? Los Sí, hombres tienen más tendencia a seguir a consumir. a seguirla viendo Ujú, por más tiempo y por más años que las mujeres. ¿Por qué? ujú. Porque en este tipo de materiales pues hay mucho maltrato hacia la mujer. Entonces, de alguna manera como que sienten cierta repulsión hacia el material, pero la manera o la razón del por qué lo buscan es diferente, ¿no? Ujú. Los hombres lo buscan como por mero placer Placer y las mujeres lo buscan, emocional, ¿será? no, las mujeres lo buscan para saber cómo interactuar en las relaciones sexuales con un hombre. Ay, mira. Ajá, sí, No. ujú, Qué sí. interesante ese dato, ¿eh? Pero bueno, que el Señor mejor nos enseñe, ¿no? Diría yo. Pero bueno, entonces se puede considerar la pornografía como una adicción. Sí, o sea, mi respuesta corta es sí, pero desafortunadamente, o afortunadamente también, o sea, no soy tan pesimista, pero ya ven que les mencionaba hace ratito que el estudio de pornografía empezó en los años 80, ¿no? En Sí. 1988 para ser específicos. Bueno, tuvieron que pasar 30 años para que por fin existiera un criterio diagnóstico en la parte ya como tal del catálogo, ¿no? De la Organización Mundial de la Salud. En el 2018, en el catálogo internacional de enfermedades, de la Organización Mundial de la Salud, surge un diagnóstico que se llama trastorno por el comportamiento sexual compulsivo, en el Ok. cual se incluye esta categoría del uso problemático de pornografía. El problema que al menos yo personalmente tengo con este criterio diagnóstico es que lo señalan como que es un problema relacionado al control de los impulsos. Sin Mm, embargo, en el área de las neurociencias, lo que hemos visto es que cualquier persona que sufre de una adicción va a perder su corteza prefrontal ujú. y va a tener problemas del control de impulso. Es como el huevo y la gallina que fue primero, Sí, ¿no? O sea, ahorita a nivel científico hay un debate entre que si es primero la pérdida del control de impulsos, por ejemplo, una persona con trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que es una persona impulsiva, tiene más tendencias a desarrollar el uso problemático de pornografía que una persona que no tiene TDAH, ¿no? Entonces, ujú, este, aquí sería este debate científico entre si primero fue una persona que no tenía control de impulsos y por eso cayó en la pornografía, o si es una persona que empezó a consumir pornografía y a raíz de la pornografía empezó a perder el control de impulsos. mm, Entonces, hacer esta diferencia sí es muy importante porque
evidentemente sí genera más estigma decirle a alguien, es que eres adicto a la pornografía, ¿no? O sea, la palabra adicto genera mucho estigma a las Sí, personas. sí. Entonces, como que no buscan tanto ayuda y todo eso. Entonces, también entiendo que por eso se fueron por ese lado, Ujú. pero yo espero que en los próximos años ya surja como tal un diagnóstico, porque las herramientas de abordaje en el área psicológica serían completamente diferentes, Ya ¿no? veo. Lo que hemos visto es que utilizando estrategias para mejorar adicciones de cualquier otro índole, las utilizamos en el uso problemático de pornografía y la gente mejora. Ujú. Entonces, pues también es como que estamos en ese debate, ¿no? Sí. Ahora, ¿cómo identificar el uso problemático de pornografía? Es un texto como de 10 renglones, pero yo se lo resumo así. Persona que no controla su capacidad relacionada con las actividades sexuales. Y ese también es como que mi problema con esta definición, porque no es nada más pornografía. Aquí te habla de ir a prostíbulos, de armar orgías, de la masturbación. Entonces, todo esto, incluido la pornografía. Entonces, el detalle es que también las estadísticas dicen que el 85% de las personas que sufren de este trastorno es relacionado a la pornografía. Entonces, por eso te digo, espero que ya en algún momento Sí. se lo separen y ya esté en una sola categoría, ¿no? Pero Ujú. sería persona que no puede controlar sus impulsos por la conducta sexual, persona que ya intentó dejar esa conducta y no lo ha podido hacer, que esta conducta se ha mantenido al menos por 6 meses. Y otra cosa súper importante, que el juicio por la conducta o el malestar por el prejuicio de esta conducta no sea uno de sus síntomas de consulta. Es decir, Mm. si tú llevas a tu hijo porque ve pornografía y la persona se siente, el jovencito siente como de que, ay, no, yo me siento mal porque me juzgan en la iglesia, que me juzga mi mamá y mi papá, ahí ya es un criterio suficiente para descartar el diagnóstico. Oh, Entonces, es ok. importante, no tanto porque yo sé que aquí va a haber personas que como que no les gusta mucho la parte de psicología, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho hacer esa diferencia porque les digo, la parte importante de poder alcanzar a más personas sin la parte de este tabú, de este prejuicio o sin esta Ujú, parte de acusarlos o de señalarles, ujú. ¿no? Sino tomar en cuenta pues esta parte de la gracia que aprendemos de Dios y poder como abordarlo de formas diferentes, ¿no? Sí. ¿Cómo ayudamos a nuestros hijos a ser libres de esa situación? Bueno, primero hay que ver y reconocer si, o sea, como que en qué etapa se encuentra, ¿no? Okey. ¿Hay Pudo, diferentes etapas sí, entonces? sí pudo haber sido un consumo accidental, Solamente que le salió ahí en lo YouTube vio, y, ajá, ay, no, 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 pim, y ajá. le quiten Y en el lo mejor de lo- cierra. y en el mejor de los casos lo cierra y te lo dice, Sí. ¿verdad? Porque, pues, tenemos una parte sexual que no la podemos negar, ¿no? Ujú, Entonces, a esa edad, evidentemente, te puede causar como horror o miedo, cierto hasta ujú. desagrado, porque es muy grotesco lo que se ve, pero esta parte sexual que no se puede evitar y que pues también muchas veces dicen, ay, no le quiero hablar de sexualidad a mis hijos porque no los quiero despertar, ¿no? Pues es que aunque no les hables, esa parte sexual ya está ahí, ¿no? Porque fue diseñado con esa parte Sí. sexual, ¿no? Mm, Y por nuestra curva de desarrollo, a los 9 10 años empiezan a producir hormonas sexuales. ujú. Entonces no es tanto de que si tú le hablas o no le hablas de sexualidad, lo va a buscar o lo va a encontrar, ¿no? Pero si nos vamos por fases, sería en esa parte de que fue un consumo accidental, pues sería como enseñarles a la diferencia entre la pornografía y la sexualidad, ¿no? Que lo mencionábamos al inicio de la plática, qué es cuidar a alguien, qué es el proteger a alguien, la intimidad, en esta parte que nosotros creemos que las relaciones sexuales son diseñadas exclusivamente para el matrimonio y todo Ujú. eso, ¿no? Como Sí, enseñarles esa parte de la diferencia de la pornografía, ¿no? Que la sí, pornografía es usar a alguien, aunque no estés en contacto verbal, físico con la y persona. todo con la persona, estás usando a alguien para utilizar, para tener Adquirir placer. placer. Ujú, Entonces, es usar a alguien, es vergonzosa, te genera como estos problemitas que ya hablamos de los problemas a largo plazo, ujú. ¿no? Es como educarles, ¿no? Sí. Educarles en esta parte de la parte sexual. Y por otro lado, también ya sé, si vemos que es un consumo mantenido, que es un uso problemático, ¿no? Que al menos ya 6 meses, que ya lo intentó dejar y no pudo, ese ya sería como que en la última fase, ¿no? O sea, ahí Sí. sí ya tendríamos que buscar ayuda. Por eso es que yo ahorita, creo que no lo mencionamos, pero
parte de mi trabajo es estar dando como talleres, pláticas, capacitaciones, y en esos talleres yo también invito a personal del área de la salud, psicología, médicos. En una secundaria me dijeron, es que ¿qué hace un médico hablando de pornografía? O sea, como si fuera un tema ajeno a la parte de la medicina, ¿no? Ujú. Entonces, este trabajo surge de mi maestría en psicología clínica, pero pues yo sí le metí mucha parte de ciencia de área médica, ¿no? De neurociencias y todo eso. Si bien no hay medicamentos mencionados, pero pues al final del día la parte importante es trabajar con el área de psicología para que estén capacitados en atender este tipo de casos. Como les mencionaba, pues pasarles esta información a más profesionales del área de la salud para que también sepan cómo abordar estos casos, porque sí me ha tocado ver psicólogos que andan diciendo que pues no tiene nada de malo ver Es pornografía, normal, ¿no? Lo han ajá, normalizado. o si tienes problemas con tu pareja puedes verlo y realmente pues la evidencia es suficiente como para no poder recomendar pornografía, ¿no? Ujú. De hecho, no hay ningún artículo científico que nos diga que tiene beneficios. Mm, Entonces, sí en algún momento se intentó el poderlo justificar. utilizar Ujú. como alguna manera como para reconectar con tu pareja, pero pues como decíamos hace ratito, ¿no? O sea, la conexión con tu pareja va más a profundidad, Ujú. ¿no? Correcto. Entonces, y bueno, la parte intermedia, que es como que la más difícil, porque les dije, ¿no? Que había niveles, ¿no? Sí. El consumo accidental, el uso problemático, pero la parte densa, la parte intermedia, que es la que yo creo que en muchos de ustedes van a estar en esta parte, de que ya la persona ve pornografía, no cae tanto en regularse emocionalmente con la pornografía, pero ya viste que lleva al menos unos 4 o 5 meses viendo, ya viste el historial y todo eso. Entonces ahí ya es ahora sí trabajar con la persona y buscar ayuda, ¿no? Ver de qué manera protegerlos. Por ejemplo, tenemos algo que se llama contrato de tecnología y esto sirve mucho si tú le vas a soltar el teléfono. Que no Mm. sé si lo platicaste con el doctor Bernabé, pero No. el contrato de tecnología nos sirve mucho para que si tú le vas a dar un dispositivo electrónico a tu hija o a tu hijo, pues firman, ¿no? O sea, a qué hora lo usas, en dónde lo usas, y yo como mamá, yo como papá, decido qué aplicaciones vas a utilizar. Mm, súper Y bien. te agrego una actividad, ¿no? O sea, ya lavaste los trastes, ya sacaste la basura, ya limpiaste tu habitación. Si no, no lo usas, ¿no? Sí. Entonces, es un contrato de tecnología y no necesitas tanta estructura. O sea, realmente es como que tú lo puedes armar como tú quieras. Es como, ok, te voy a dar el teléfono, pero nada más 1 hora, ¿no? Ujú. Y puedes ver nada más esta plataforma, Sí. ¿no? Y punto. O sea, Mm, me parece genial. hay cosas que no son negociables, ¿no? Exactamente. Entonces, pues el teléfono yo te lo estoy comprando, yo estoy pagando el internet, Yo entonces, estoy pagando el plan para que andes así. viendo otras cositas. Entonces, en realidad, la parte importante aquí es que también en España, por ejemplo, surgió una recomendación así general por edades, ¿no? De que, por ejemplo, los niños pudieran tener acceso a internet para videollamar y todo, pero siempre acompañado de un adulto. Y el Sí, problema es ese, que por lo general les dejamos el teléfono desde los 2 años en el restaurante para que se porten bien sí, para que no o para, molesten, para que ajá. nos dejen platicar. Entonces, ese es el detalle, pues, Ujú. que realmente yo no veo que las tecnologías sean malas, que el internet sea malo, que el teléfono sea malo, sino el cómo lo usamos, El ¿no? uso de. Mm. Entonces, realmente aquí es cuidar esa parte del tiempo y una imagen que me encantaría mostrárselas, pero es una imagen de una mamá con su hijo en un parque sentados en una misma silla con otra mamá y con su hijo, o sea, son 4 personas, ¿no? Y está la mamá con el teléfono y su hijo con el teléfono y la otra mamá con un libro y su hijo con un libro. Y entonces la mamá con el teléfono le pregunta a la mamá, ¿usted cómo hace para que su hijo lea? Entonces Pues, se empieza por el ejemplo, ¿no? eso fue lo que hablamos. Entonces, Ujú. entonces el ejemplo es, si yo como papá te estoy diciendo que no tienes que estar todo el tiempo con el teléfono, pero pues yo estoy todo el tiempo con el teléfono, entonces es complicado, ¿no? Sí. Y realmente también lo veo por esta parte de, yo sí puedo, por ejemplo, yo siempre soy el primero en exponerme, ¿no? Y yo me considero que tengo adicción al teléfono, ¿no? Porque desafortunadamente, pues mi trabajo es así, de que pues me quieren agendar consulta o que alguno de mis pacientes se siente mal y me manda mensajito. Entonces, les puedes preguntar ahí en la iglesia, siempre dicen, es que tú siempre contestas los mensajes.
porque siempre estoy pendiente de lo que me puedan llegar a decir. Entonces me cuesta mucho trabajo el dejar el teléfono a un lado y no estar al pendiente de los mensajes, ¿no? Sí, Entonces, es una parte que ahora sí nos toca ver cómo estamos nosotros, ¿no? sí. Como papás, ver cómo estamos nosotros, y no nada más en el área del teléfono, sino cómo estamos en el área sexual. No tengo dudas, pero tampoco pruebas, ahora sí que como dice Ujú. el meme. Pero muy, muy probablemente estas personas que no quieren hablar de sexualidad con sus hijos, muy probablemente también tienen este tipo de problemas en el área sexual, ¿no? Ujú. Y sí me ha tocado que en alguna conferencia, alguna ponencia que hemos compartido, pues que algún padre de familia se quiebre, ¿no? Y comparta y habla, porque a mí me gusta siempre cuando doy conferencias y todo eso, como pasarles el micrófono, ¿no? Y Sí. que hablen, y me gusta escucharlos porque eso va nutriendo mucho mi experiencia en cuanto a qué puedo decirles. Ujú. Entonces, sí me ha tocado que se me quebren ahí y que me compartan ciertas cositas de cómo fue, ¿no? En alguna ocasión me comentó una mamá, tiene 45 años, y ella vio pornografía en una revista en el cajón de su papá, y ella no se hizo adicta a la pornografía, pero a la fecha esa imagen nunca se le fue, Ujú. ¿no? Entonces, algo que yo siempre les digo a los muchachos, el Sí, historial lo borras, pero la pornografía deja una huella en tu cerebro que nunca se va, sí. Sí, ¿no? y Entonces, muy, muy de acuerdo a lo que menciona. Yo estuve varios años, como les comento, ¿no? En la pornografía. A mí literal me indujo quien fue mi pareja anterior, este, y de rentar, de esto, del otro, porque pues antes era así, antes no había el internet internet. que tenemos hoy. Pero cuando vengo a los pies de Cristo, yo todavía tenía esas imágenes. Yo le oré al Padre y le oré, le lloré, le clamé, Señor, bórrame eso, bórrame eso. Sí tardó varios años, o sea, mi cerebro en resetearse, por decirlo así, pero hasta el día de hoy ya no, o sea, bueno, ya tengo muchos años que fui libre de eso, pero ya no tengo ninguna imagen. Ok. Gracias a Dios. Pero en alguna ocasión me topé con una revista, con algún documental por ahí, que decían los expertos que una imagen te puede durar hasta 10 años o más en tu Ujú. cerebro, ¿no? Entonces yo me quedaba, ay, qué bueno, que ya fui libre desde hace muchos años. Pero sí es cierto. O sea, yo durante muchos años, aún recién convertida, las traía y era, Señor, quítame, límpiame, purifícame, Señor. Y en estar en este constante clamor y ayuda y dependencia de Dios y al igual, ¿no? Rindiendo cuentas, transparencia, etcétera, que fue lo que me ayudó. Eh, ¿Qué podemos hacer como mamás para prevenirlo? Y Mira, con eso cerramos. hablando de adicción A al ver, adelante. teléfono, pero quiero, o sea, en respuesta a esto, Sí, mira, a mí me gusta cuando voy a las pláticas con jóvenes, sí. termino la plática y les doy como un tiempo de preguntas, pero yo sé que los jóvenes son bien tímidos, no les gusta levantar la mano, no les gusta andarse exponiendo, entonces les paso papelitos para que me pongan sus preguntas. Entonces, ¿qué te parece si te le hice un consenso de Dale. preguntas? Sí. Es una recopilación de preguntas de conferencias que hemos dado en grupos más chiquitos, de lo más chiquito de 11 hasta 18 años, ¿no? Súper bien. Vamos a poner atención, mamás, ¿eh? Porque esto es lo que sale del corazón de nuestros hijos. Fíjate, dice la primera pregunta, ¿cómo puedo dejar la adicción a la pornografía? Ya he intentado dejarla, pero no puedo. La segunda pregunta, ¿pedir fotos y mandar fotos es pecado? Pues ya yo les dije, siempre soy como muy cómico y así les dije, pues depende qué tipo de fotos, ¿no? Pues sí, si es de Sí, la cara, entonces, pues oye, estás en Disney, pues está. dice, ¿imaginarse al que te gusta desnudo o teniendo sexo es pecado? La siguiente pregunta dice, ¿cómo se lleva la sexualidad en la vida cristiana? La otra pregunta, ¿cómo dominar estos pensamientos que dañan nuestra mente? Otra pregunta es, ¿qué problemas emocionales provoca la adicción? Y luego me la disfrazaron ahí con un Dr. Pepper. Dice, si tomo mucho una bebida, por ejemplo, Dr. Pepper, ¿sería una adicción o es un gusto excesivo por la bebida? Ahora resulta, Entonces, miren, o sea, aquí pues volvemos a lo que empezamos, ¿no? Por no hablar del tema.
si nosotros como entorno cercano, ¿no? Llámese líderes, llámese papás, llámese maestros, no queremos hablar de estos temas, ellos lo van a buscar en Sí. internet, en algún otro lugar, ¿no? En una ocasión me tocó que me invitaran a dar una plática sobre métodos anticonceptivos en una escuela cristiana y yo pues me metí a YouTube, ¿no? Y me encantó el primer video, el primerito que te sale ahí de métodos anticonceptivos, me encantó, la verdad me encantó, pero había ahí un asterisco, ¿no? Porque te hablaba así súper bien ejemplificado de todos los métodos anticonceptivos y te mencionaba uno último, dice, y hay uno último, la abstinencia, pero no hay por qué abstenerse, ¿verdad? Ay, Entonces, yo no sé si tú como mamá se lo pondrías a tus niños de no, 11 pues años. no, claro que No no. me dejaron ponerlo en la secundaria. Yo les diría, ¿por qué no? Tú tienes las bases bíblicas para decirle por qué no abstenerse, por qué no Ah, no, utilizas sí, sí, ese sí. video, Ajá, por qué sí, no utilizas ese video para explicarle, o sea, ahí le pones pausa, o sea, sí. pero no hay por qué, pero no hay por qué abstenerse, ¿o sí? Ahí le pones pausa y le explicas, mira, Sí, aquí está en la Biblia, dice que sí, por esto, por esto, por esto, por sí, esto, y sí, yo viví esto y a mí me pasó esto, sí. está perfecto. Es una oportunidad excelente para poder compartir de Sí. nuestras creencias como hijos de Ujú. Dios, Sí, yo me ¿no? refería en la cuestión de que cuando dice, ¿por qué abstenernos? No, hay que darle vuelo a la iglesia. Yo no. Y lo que hacemos como papás Sí, es como, ay, le cambio y le adelanto y ves una escena en Netflix y, ay, le adelanto, cierra los ojos, mijo. Eso está mal. No, le pones pausa y a ver, ¿tú ya habías visto algo así? ¿Qué opinas de estos temas? ¿Alguien te ha mandado este tipo de cosas? mm, Ahí es una oportunidad para que hables con tus hijos, ¿no? ujú, Y por ejemplo, en los talleres les pongo el ejemplo. Puedes platicar con tus hijos en el carro, súper ejemplo, porque ahí ni tú puedes huir, ni tu hijo puede huir, ¿no? No puedes abrir la puerta. Y, sí, y, y no hay un contacto visual directo, ¿no? sí, No es tan confrontativo, cada quien va viendo sí. hacia otro lado. Ay. Entonces es más fácil tener un diálogo así. Pero aquí la parte importante es esa, que tengas un diálogo con tus hijos Sí. que no tengas miedo, que no tengas pena, que no tengas vergüenza. En alguna otra ocasión también les pregunté, ¿creen que hablar de menstruación es hablar de sexualidad? Pues todo el foro contestó que no. Y yo, ¿cómo Pues creen que no es sí. hablar de sexualidad? O les pregunto, por ejemplo, ¿a qué edad consideran que es correcto hablar de sexualidad con los hijos? Hay muchos, no, pues que a los 9, que a los 12, pues yo les digo a los 3. A los Desde 3, a pequeños. los 3 años tú, cuando le dices que se llama pene, que se llama vagina y que nadie lo puede ver ni tocar, eso es hablar de sexualidad con los hijos. Ujú, Entonces muchas veces como que cambiarles el nombre y que tigrecito y que pajarito, sí, pues no. Entonces todo empieza desde ahí, ¿no? En esa parte de sí, la prevención, en, sí. en el cómo podemos hablar con ellos, ¿no? Y la otra cosa importante, pues hablar de consentimiento, ¿no? Hablar de consentimiento, qué tanto avanzas, qué tanto retrocedes, ahí ya sí son más grandes los hijos, ¿no? Por ejemplo, unos de 17, 18, incluso de 15, ¿no? Ya sabemos que hay personas de 15 años que ya iniciaron a tener relaciones sexuales. Ujú, Entonces, muchas veces por no decir que no o por este miedo o te paralizas con el acto sexual, pues no quieres como poner un límite, ¿no? Entonces, también la manera de cómo darte cuenta que la persona con la que estás no tiene deseos de estar contigo, ¿no? Que te evita la mirada, que no te responde el beso. Es como, hey, aquí estás violando, ¿no? Así, o sea, ujú, como las palabras como son. Aquí estás, sí. aquí estás violando, aquí estás haciendo abuso sexual. Entonces, detente, ¿no? Entonces, Ujú, desde todas esas cositas, ¿no? Y como les digo, es por edad, ¿no? Es sí, dependiendo la edad vas adaptando el tema. sí. Doctor, ¿algún Wow. programa o algún material que usted conozca que nos pueda ayudar a Mm, nosotros como padres? pues sí, miren, les mencionaba hace ratito del programa de Ya Basta. Sí, El, Tati Martínez, ajá, sí, exactamente. fue mi maestra, ¿A poco? el En Instituto el Bíblico instituto. Cristo para las Naciones. Ah, ok. Sí, sí. Pues sí, ella hizo este programa de Ya Basta, que surgió primero para poder hacer prevenir abuso sexual infantil, pero también en los últimos años han estado trabajando mucho con la parte de la pornografía. Súper bien. Entonces, pues yo les comparto un poquito de mí, ¿no? Yo vi pornografía como a los 13 y yo creo que sí, como unos 15, 20 años estuve con pornografía. De hecho,
cuando conocí de Jesús, pues fue como que esa fue como mi redención, ¿no? Del pecado, de la pornografía y todo eso. Pero a pesar de todo eso, por muchos años seguía oculto, ¿no? A mí me Mm, daba mucha vergüenza. Yo decía, como médico, ¿qué van a decir mis pacientes? ¿Qué va a decir mi sí, mamá? ¿Qué va a decir mi hermana? Entonces a mí sí. me daba mucha vergüenza y pena, ¿no? Pero en alguna ocasión eh, pues me topé con este programa, ¿no? De Ya Basta. Y pues son 10 sesiones donde una vez a la semana estudias una lección y aparte te dejan tus devocionales y todo esto y te reúnes una vez a la semana, ¿no? En un grupo de WhatsApp donde varios hombres comparten de sus experiencias. También está esta versión de Ya Basta como en la parte de para mujeres Femenil. Ujú. y recientemente, hace como un par de años, surgió ya Porno Detox Teens, que es nada más pues, para adolescentes. Wow, súper Entonces ya también se está bien. trabajando en esa parte y así lo encuentran en Mm, yabasta.org o en Instagram, también así los encuentran en Yabasta. Y finalmente, una de las cosas que me enseñó Yabasta es que no es nada más que Dios te hace libre de un pecado, mm, sino que Dios también te usa para poder restaurar a otras personas. Y no es sí. que tú restaures, sino que también tú puedes enseñarle lo que Jesús te enseñó, ¿no? Ujú. Y lo que tú aprendiste de Jesús, lo puedes compartir con otras personas, ¿no? Y yo cuando estaba estudiando mi maestría en psicología, yo decía, bueno, ok, yo aprendí lo que la Biblia dice, ¿no? De la pornografía. Entonces, ahora, ¿qué dice la ciencia? ¿No? A mí me encanta, como soy médico, me encanta mucho la ciencia, ¿no? Entonces dije, ¿qué dice la ciencia? Y de ahí escribimos el trabajo de tesis, y del trabajo de tesis escribimos el manual, y del manual escribimos el taller que dura 3 horas de capacitación para poderles enseñar a papás, a profesionales del área de la salud, a docentes, de cómo abordar estos temas con sus hijos, ¿no? Sí. Entonces, esa fue una de las cosas que más me ayudó y la verdad es que cuando yo terminé el programa, lo primero que hice fue hablar de esto con mi mamá, hablar de esto con mi hermana y con mis pastores, ¿no? Mm, Entonces, la verdad es que sientes una sanidad completa y hay un versículo bíblico bien padre, miren, déjense lo leo, que adelante. está aquí, Qué es, hermoso poder hablar de esa libertad sí, cuando eres libre, cuando Dios te hace libre, lo puedes decir completamente. sí, puedes mirar a la cara a las personas y Sí, decirles, estoy muy bien, ¿no? estoy libre. Y de eso trata, y de hecho de eso trata ese versículo, está en Primera de Juan, capítulo 1 del 7 al 9 dice, si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros. La sangre de Jesús su Hijo nos limpia de todo pecado. Así es. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, no me voy a poner teórico aquí ni nada de eso, sino simplemente cómo lo viví yo, ¿no? Sí. Y cómo lo viven las personas del programa de Ya Basta que nos lo comparten y nos dicen, mira, yo cuando lo confesé, la verdad es que sentí como gran parte de mi necesidad de ver pornografía se fue, Sí, ¿no? es que hay un proverbio, el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Sí. Ahí está. Entonces, ahora, lo que siempre les decimos, ¿no? Porque, por ejemplo, en tu caso, que dices, pues yo caí en los pies de Cristo, ahí, por ejemplo, sería una redención vertical, ¿no? Sí, Directamente con Dios. Pero sí. hay otras personas con un problema ya más profundo, Mm, que no solamente es con la parte de Dios, porque no es que Dios no sea suficiente, sino que su problema es tan grave que no alcanza a ver la gracia de Dios. ¿No? Por ejemplo, en mm, una depresión, ¿no? Vamos a poner un sí. ejemplo, en una depresión, fuera del contexto cristiano, Ujú, la depresión, el paciente que es una depresión muy grave, no le basta con ir a terapia, necesita fármacos, sí. ¿no? Entonces, de esta misma manera, cuando tu problema de adicción es muy grave, no es tanto que la gracia de Dios no sea suficiente, sino que tu cerebro y todo el daño que ya hay en tu cerebro no te permite alcanzar a ver o alcanzar a entender la gracia divina. Wow. Y entonces necesitas de esta restauración horizontal que decimos, Sí. ¿no? El ayudarte, Tu el estar comunidad. rindiendo cuentas, el estar compartiendo, ¿no? Yo, por ejemplo, hace un mes que tuve una cirugía y pues no podía trabajar, no podía ir al gimnasio, tenía que estar todo el día en mi cuarto, en mi casa, o no en mi cuarto, pero en mi casa, pues mi esposa trabajando y todo eso, entonces yo sí le escribí pues a mi pastor y le escribí a la persona a quien le rindo cuenta, ¿sabes qué? Necesito que estés orando por mí, porque voy a estar solo y Susceptible, ya sí, sabemos que, vulnerable. por ejemplo, habíamos dicho, no, el ejercicio te da dopamina, ¿no?
el comer te da dopamina, pero si empiezas a restringirte, no podía salir de mi casa, no podía ir al servicio, no podía congregarme, no podía ir a hacer ejercicio, no podía, como que la dopamina que me pudiera estar dando. Sí. Y pues evidentemente no iba a estar leyendo la Biblia todo el día y estar hincado Día y arrodillando noche. orando, ¿verdad? Entonces hay momentos de aburrimiento donde eres susceptible y también la Biblia dice, cuidado el que esté firme de no caer, ¿no? Sí. Entonces es como el estar ahí siempre al pendiente de estar rindiendo cuentas, del estar confesando y todo eso, ¿no? Sí. Ajá. Wow, qué hermoso material nos acaba de recomendar. Años atrás nosotros tuvimos en nuestra iglesia, tuvimos la obra de teatro Ah, de Ya Basta, de la prevención. Súper, súper bonita, súper padre. Entonces, este material, híjole, con Tati Martínez, súper recomendado. Está a nivel nacional. Creo, internacional ya, sí, ya son internacional, sí, internacionales. ya están internacionales más bien. Entonces, ahí lo puedes buscar y va a ser una súper herramienta para ti y para tus hijos principalmente. Sí. Wow, doctora, híjole, está muy, muy extenso este tema. Agradecemos mucho toda la información que nos ha dado, la verdad que nos ha nutrido. Y yo creo que como mamás, la verdad, y papás, Dios no lo quiera, pero si sorprendemos a uno de nuestros hijos en estas situaciones, no lo mandes al infierno, por favor. No le grites, no Sí. lo golpees, no le des el castigo eterno. Un año no vas a salir de tu cuarto ni con tus Ajá. amigos. Es lo que menos nuestros hijos necesitan Ujú. y quieren, ¿no? Tenemos que mostrar el amor, la compasión de Cristo. Con esto no estoy diciendo que hay que solapar, no me malentiendas. Ujú. Te estoy diciendo que seamos mujeres, que seamos padres de familia, sabios, maduros, con el fruto del Espíritu Santo que nos menciona en Gálatas 5:23, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Por qué? Porque entonces ellos se van a abrir y quizás te van a revelar, mamá, es que me hicieron esto, o miré esto, o me indujeron a esto. Entonces ya vas a poder ayudar desde la raíz, hasta donde Ujú. tú puedas, y hasta donde tu conocimiento te lo permita, o canalizarlo con los profesionales y definitivamente pues al Señor, ¿verdad? Entonces, doctor Montoya, Ujú. muchísimas No, gracias a gracias. ustedes. ¿Dónde estás ubicado? A ver, cuéntanos. ¿De mi consultorio? Sí, ¿Visitar agencia? Ah, pues tengo mi consultorio particular, está aquí en Tecate, en el Pedregal, en un edificio que se llama Médica Pro. Ahí compartimos con un par de ginecólogas, médico internista, traumatólogo, sí. fisioterapeuta, dentista también. ¿Cómo te encuentran en las redes sociales? Ah, ese me encuentra como DR Montoya R. Así Ok. me encuentran, ahí tengo en todas las redes sociales. Ok, perfecto. Si tienes alguna necesidad médica, pues mira, aquí está el doctor Montoya que te puede apoyar, te puede guiar. Te agradezco que hayas visto este episodio. Por no hablar del tema, el enemigo nos come el corazón y la mente de nuestros Escribimos un hijos. manual de Sí, la tesis sí, y pues ahí viene como más a fondo todo lo que platicábamos. sí, Entonces, el manual estamos regalando, nada más ahí sí. mándale el mensajito a Melanie y ella se los comparte. Sí, claro que sí. Si tú estás más interesada en abordar más este tema, escríbeme y mira, te lo hacemos llegar. ¿Sale, vale? Dios les bendiga y nos vemos para la próxima. Bye, hasta Bye, luego. bye. Gracias.